Compuestos más importantes de los elementos de transición interna. Elementos de transición interna. Los elementos de transición interna también son conocidos como elementos de transición F, y son elementos en los cuales se añaden electrones en los orbitales F. En estos elementos, la segunda capa, a partir de la capa más externa ocupada, aloja de 18 a 32 electrones. Todos son metales. Y los elementos de transición interna se ubican en los grupos 3b y 4b de la tabla periódica, los cuales son primera serie de transición F, que son los lantánidos ocupación de orbitales 4F, que van desde el elemento número 58 hasta el 71. Y los elementos de segunda serie de transición actínidos, ocupación de orbitales 5F, que van desde el elemento 90 hasta el 103. Los compuestos más importantes de los elementos de transición interna. A continuación le presentaremos algunos de los compuestos más importantes de los elementos de transición interna pertenecientes a los periodos 6 y 7 de la tabla periódica, llamados elementos lantánidos y actínidos. Compuestos más importantes del elemento lantano. Entre estos encontramos el óxido de lantano y el cloruro de lantano 3. El óxido de lantano 3. El óxido de lantano 3, de fórmula química La2 o 3, es un compuesto químico que contiene el elemento lantano, perteneciente a los elementos de transición interna y el oxígeno. Se utiliza para elaborar materiales ferroeléctricos y materiales ópticos a los que este óxido confiere mayor densidad, índice de refracción y dureza. La producción se realiza fundamentalmente a escala de laboratorio. El nombre de la IUPAC es trióxido de dilantano. El óxido de dilantano 3 es un sólido blanco inodoro que es insoluble en agua, pero soluble en ácidos diluidos, dependiendo del pH del compuesto, y se puede obtener diferentes estructuras cristalinas. Cloruro de lantano 3. El cloruro de lantano 3 es el compuesto inorgánico con la fórmula LaCl3. Es una sal común de lantano que se utiliza principalmente en investigación. Es un sólido blanco altamente soluble en agua y en alcoholes. Una aplicación de cloruro de lantano es la eliminación de fosfatos de las soluciones mediante la precipitación, por ejemplo, en piscinas para evitar el crecimiento de algas y otros tratamientos de aguas residuales. Dopado con cerio, se utiliza como material de centelleo. Compuestos del elemento cerio. Entre los compuestos encontrados tenemos el óxido de cerio 3 y el ferrocerio. El óxido de cerio 3. Los óxidos de cerio son obtenidos mediante la reducción del óxido de cerio 4. El óxido de cerio se utiliza para el pulido de lentes y en las aleaciones de los imanes permanentes, y se utiliza para fabricar catalizadores de los motores diésel y el colorante del cristal. Algunos de sus derivados se utilizan en pirotecnia. Ferrocerio. El ferrocerio es una aleación metálica sintética que tiene la peculiaridad de producir una gran cantidad de chispas cuando se frota con una superficie rugosa, como puede ser un trozo de acero, estrellado en este caso, y quizás la aplicación más famosa como iniciador de la ignición del gas en los mecheros modernos. El desarrollo de ferrocerio tuvo tres etapas fundamentales. En la primera se componía de hierro y cerio, en la segunda se incluyó lo que es el lantano para producir una chispa más brillante, y finalmente en la tercera fase se añadieron otros metales de tierras raras. El ferrocerio moderno está compuesto normalmente de elementos como es el hierro, un 19%, el cerio, 38%, lantano, 22%, neodimio, un 4%, prosiodimio, 4%, y el magnesio, 4%. Compuesto del elemento neodimio. El elemento neodimio nunca se encuentra en la naturaleza como elemento libre y se encuentra en minerales como la arena de monazita y bagnasita. Se utiliza para fabricar los catalizadores de los motores diésel y el colorante del cristal. Algunos de sus derivados se utilizan en pirotecnia.
Es fundamental para fabricar los imanes ultrapotentes necesarios para motores eléctricos compactos que se colocan en los vehículos ecológicos. El neodimio y el disprosio son componentes clave de los motores de vehículos híbridos y los imanes utilizados en las turbinas eólicas. Compuestos de elementos samario. Entre uno de estos, el principal, encontramos el óxido de samario 3. Se añade el cristal para obtención de radiación infrarroja y actúa como un catalizador de la deshidratación y deshidrogenización del etanol. El samario forma un compuesto con el cobalto, que es un poderoso imán permanente con mayor resistencia a la desmagnetización que cualquier otro material conocido, y la capacidad de permanecer fuertemente magnética a temperaturas extremas hace que sea uno de los favoritos de los militares para su uso en armas guiadas de precisión. Compuestos del europio. El europio es el más reactivo de todos los elementos raros. El óxido de europio es uno de los compuestos del europio, EU 2 o 3. Las aplicaciones comerciales está creciendo rápidamente, es ampliamente usado como sustancia fluorescente en los aparatos de televisiones y como un activador de otros fosforescentes basados en el litio. Se usa en pantallas planas, máquinas de rayo láser y lámparas de mercurio o fósforo, como también se utiliza como pulidor de cristales. Además, este sirve como un controlador de neutrones en experimentos de física avanzada, como es la simulación del Big Bang en el universo. Compuestos del terbio. Óxido de terbio 3. Es un óxido del metal terbio perteneciente a los lantánidos cuya fórmula química es Tb2 o 3. Este color marrón oscuro tiene aplicaciones potenciales como un activador de color verde en tubos de televisión. Su óxido se utiliza en los fósforos verdes de lámparas fluorescentes y tubos de imanes. El borato de terbio y el sodio se aplican en electrónica y es utilizado en bombillas de bajo consumo o lámparas fluorescentes. El terbio, junto con dióxido de circonio, se utiliza como un estabilizador cristalino de células de combustibles que operan a elevadas temperaturas. Compuestos del elemento torio. El compuesto más soluble del torio es el nitrato, el cual se prepara generalmente como parece tener la siguiente fórmula, que es el torio, nitrógeno, oxígeno y 4 moléculas de agua. El óxido más común del torio es el THO2. El torio se combina con halógenos para formar gran variedad de sales. Su uso más importante es que es un reactor nuclear. El torio puede ser convertido en uranio 233, que es un combustible atómico. Se ha estimado que la energía que se puede obtener de las reservas mundiales de torio es tan grande como la energía combinada que pueden proporcionar todo el uranio, el carbón y el petróleo del mundo. La monazita es el mineral del torio más común y el más importante desde el punto de vista comercial y ampliamente distribuido en la naturaleza. Compuestos del tulio. El metal del tulio se desarrolla en una patina lentamente al ser expuesto al aire y se quema a una temperatura de 150 grados Celsius, formando óxidos de tulio 3. El tulio es bastante electropositivo y reacciona lentamente con agua fría y bastante rápido con agua caliente para formar hidróxido de tulio. El tulio Tm reacciona con varios elementos metálicos y no metálicos formando un conjunto de compuestos binarios, incluidos aquellos que están combinados con el nitrógeno, con el azufre, con el carbono 2, con el carbono 3, con el hidrógeno 2, hidrógeno 3, silicio, germanio, boro 4, boro 6 y boro 12. En estos compuestos, el tulio presenta estado de oxidación de positivo 2, positivo 3 y positivo 4. Sin embargo, el estado positivo 3 es más común y dicho estado es el único que se ha observado en soluciones de tulio. Compuestos del elemento herbio. Nunca se encuentra como elemento libre en la naturaleza, pero sí en minerales como la monazita y algunos compuestos del herbio son fluoruro de herbio, cloruro de herbio,
yoduro de herbio, y el herbio es utilizado habitualmente como filtro fotográfico y debido a su resistencia es útil como aditivo metalúrgico. Se utiliza también en la tecnología nuclear como amortiguador de neutrones y como dopante en amplificadores de fibra óptica. Cuando se adiciona el vanadio como elemento de aleación, el herbio rebaja la dureza y mejora el mecanizado. El óxido de herbio tiene un color rosa y se utiliza a veces como colorante para vidrios, esmaltes, porcelanas. Compuestos más importantes del uranio: los minerales de uranio que se encuentran en la naturaleza siempre llevan asociado algo de plomo no radiactivo, formado por desintegración radiactiva. Este es el actinoide más importante y se obtiene a partir de los óxidos uranita y peblenda. Los principales usos de los actinoides son en reactores y armas nucleares. El óxido más importante de uranio es el trióxido de uranio, que se disuelve en ácidos para dar un ion uranilo en agua de color amarillo, fluorescente y brillante. En estado natural, el uranio está compuesto por tres isótopos radiactivos: uranio 238 en el 99.27%, uranio 235 en el 0.72% y el uranio 234 con el 0.0056%. Debido a su reactividad, el uranio no ocurre en la naturaleza en forma pura, se encuentra en compuestos que se han formado durante la reacción con otros elementos y sustancias que se obtienen al disolver en el agua para formar un mineral. En su gran mayoría, sus óxidos junto a diversos carbonatos, fosfatos, arseniatos, vanadatos y silicatos. En algunos de ellos, el uranio es el principal componente, mientras que en otro solo forma una parte muy pequeña del todo. Gracias por su atención.